El cuento es un género conciso, breve. El narrador dominicano Juan Bosch afirma que mientras la novela es extensa, el cuento es intenso. En sus conversaciones con Ernesto Sábato, Borges dice que el cuento es como una isla. Efectivamente, podemos vislumbrar los límites. Sábato le responde que la novela es como un continente. A veces podemos perdernos en un continente porque es mucho más extenso. Para mí, el cuento implica un extremo y cuidadoso, minucioso trabajo de joyería. El cuento, como la poesía, requiere limpieza estilística. Nada debe sobrar ni faltar. En eso, entre otras cosas, yo creo, radica la dificultad del género, del cuento, que no solo nos atrapen por los elementos de intriga, los cuentos, sino que también los cuentos sean capaces de generar efectos sensoriales en nosotros y transmitirnos mensajes, comunicarnos algo. Hola, soy Juan Antonio Rosado y estás en el canal Grandezas de Lilliput, un espacio-tiempo ajeno a las modas, interesado en temas atemporales. Esto es un lapso para las artes, las letras y la lengua española. Si aún no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué esperas? Siempre habrá sorpresas aquí. Opina, comenta, pon todos los comentarios que quieras. También, si este programa te ha gustado al final, pon me gusta. Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput. Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Hoy está con nosotros Austreberto Miquirray Ortiz, quien nació en el municipio de Tubutama, Sonora, México, en 1941. Él cursó una maestría en apreciación y creación literaria y es autor de Alrededor del Cenit, que es este libro que tengo aquí conmigo, que es un libro de cuentos y del que también vamos a hablar hoy. Y también, bueno, aquí le puso como subtítulo Relatos ligeros, ahora nos va a decir por qué esos relatos ligeros. Y también es autor de este otro hermoso libro que se llama Puch Puch Chiqui Chic, que es para niños de 2 a 6 años de edad. Ambos libros han tenido una aceptación considerable del público. Del último, Puch Puch Chiqui Chic, se realizó una animación que ha tenido buena acogida también por parte de los padres y de los niños mismos. De la animación de este cuento, el Canal 22 de México hizo varias transmisiones en agosto de 2023 con motivo del Día del Abuelo. Incluso se transmitió varias veces el día 28 de ese mes. Austreberto, también te llaman Miki, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar la invitación a este lapso cultural. En el libro de cuentos Alrededor del Cenit que tengo aquí, cada relato posee un tono y un ritmo diferentes, así como el empleo de distintos registros en las voces de los personajes, que están muy bien estructurados, por cierto, y suelen encarnar tanto física como moral y psicológicamente. No obstante la variedad de temas y recursos, casi todos los personajes de estas narraciones se caracterizan por sus carencias, así como por su deseo, sus proyectos o la frustración como consecuencia de dichas carencias. Los personajes, cada uno en circunstancias muy particulares, logran cobrar vida, sobre todo gracias a esos impulsos que a menudo suscitan una transformación o un conflicto en el entorno, ya sea el entorno familiar, ya sea el entorno social o individual. Hay temas como el autoritarismo, la visión patriarcal, la homosexualidad, la alteridad, el suicidio,
todos estos temas desfilan de una manera sencilla en tu libro y de una manera convincente. Primero, ¿qué te motivó a escribir y publicar este libro y por qué les pusiste relatos ligeros? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de estar en este programa tuyo y en este proceso de trabajo y yo supongo que van a ser publicaciones, ¿no? Que vas a realizar. Muchas gracias. Para mí es una gran oportunidad y que te agradezco muchísimo, más viniendo de un gran maestro como eres tú, que pues tuve la dicha de recibir tus clases, por un lado, y por otro lado, que he leído algunos de tus libros en donde te revelas y te demuestras como un gran erudito y conocedor, sobre todo de la literatura mexicana. Y bueno, en relación a la pregunta específica que me haces de relatos ligeros, bueno, no tiene otro significado más que simple y sencillamente decir que son relatos muy accesibles, no tienen grandes complicaciones, simple y sencillamente pues actuar con un poco de, digamos, tratar de hacer unos cuentos que fueran accesibles al público en general, a la gente que guste de este género de narrativa, ¿no? Nada más, no tienen otro significado. A Por mí me eso los parecen muy ligeros. accesibles, muy Sí, accesibles. accesible, Se leen de una manera muy sencilla, muy sencillo, así pero es. pero hay trabajo en los escenarios, en las atmósferas. Yo percibí también la capacidad de experimentar en cabeza ajena y eso me gusta mucho, porque muchos no salen del yo, muchos autores no salen del yo y no tienen esa capacidad de experimentar en cabeza ajena. Hay quienes dicen que no se puede experimentar en cabeza ajena. El escritor debe experimentar en cabeza ajena, esa es mi opinión, debe experimentar en cabeza ajena y no solo eso, sino respetar a sus personajes como son. Para mí es esencial en cualquier narrador. Estas dos condiciones son esenciales. Yo siempre he dicho que el narrador que no puede experimentar en cabeza ajena sencillamente carece de imaginación. Y creo que por eso tus personajes y voces narrativas en distintas personas gramaticales me parecen tan verosímiles sin parecerse al autor. Incluso tú adviertes en la introducción que no se trata de una obra con elementos autobiográficos. En tal sentido, cumples, a mi juicio, con el consejo de Rulfo, quien decía que hay que matar al autor en las narraciones. Yo agregaría para que los personajes vivan y se expresen como son. Permíteme leer, por ejemplo, el inicio del cuento titulado Jacaranda en tus ojos. Recuerdo que Ara vino a visitarme un domingo. Llegó temprano por la mañana y se fue ya muy tarde, en la última ruta hacia Teacalco. Todo el día lo pasamos en el parque. Nos cambiamos de banco varias veces para buscar la sombrita. Cortamos flores, jugamos fútbol con los muchachos del barrio, les ganamos a los del barrio de San Antonio. Lo único malo fue que se retiraron enojados y nos gritaron que ganamos gracias a la machorra esa, o sea, yo. Y entonces, Austreberto, de algún lugar deben venir estos personajes, esta machorra que está aquí. ¿Hay sustentos reales en tus cuentos? Sí, Pienso, por claro. ejemplo, en temas como el autoritarismo paterno que choca con las inclinaciones del hijo o los conflictos interiores. Sí, sí, indudablemente hay personajes reales con frecuencia, desde luego que viene la ficción y bueno, en algunos casos hasta la fantasía, ¿no? Pero sí tienen una base real todos los cuentos, todos los relatos, ¿no? Yo generalmente me ciño más al término relatos que al cuento porque pues no quiero caer en llamar cuentos a mis relatos porque, pues como tú mismo lo sabes, pues el término cuento entraña unas características muy específicas
que puede ser que mis relatos no reúnan, ¿no? Pero sí, volviendo otra vez a tu pregunta específica, sí, efectivamente, están basados en personajes reales, ¿no? Eso de cuentos, relatos, sí, hay mucha teorización al respecto, se ha teorizado mucho. En su sentido etimológico, en su sentido propio, en su sentido original, pues cuento es lo que uno cuenta, viene de contar, Claro, de contabilizar, de contar un suceso, contar, pero ya después llegan los críticos, los teóricos y nos dicen el relato no es lo mismo que el cuento, porque el cuento tiene tales y tales características y bueno, podemos hacerles caso o no, pero se dice, por ejemplo, que el relato no necesariamente tiene un final sorpresivo, que no tiene un clímax, que no sé cuántas cosas. sí, Independientemente de la sí, terminología, pues son narraciones tienes literarias. razón. Ajá, narraciones Así es. literarias, no las narraciones que contamos cotidianamente, sino que hay un trabajo con el estilo, un trabajo con el lenguaje, un trabajo con los personajes. Entonces, en ese sentido, son narraciones literarias. Y yo noto aquí en tu libro algunos cuentos muy realistas, es decir, que se ciñen a los contornos de la realidad, de lo real. Pero en el titulado, por ejemplo, Hierbas en la miel, hay un claro influjo de lo que ha solido llamarse realismo mágico. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo creo que sí, tiene relación con el realismo mágico. Y yo, ese cuento, por cierto, es uno de los que más me gustan. Yo no sé si esto coincida o se ajuste precisamente al realismo mágico, pero cuando yo estaba construyendo este relato, este cuento, y bueno, con lo que has dicho ahora, me animo a decirle cuento, pues, con lo que tú nos has explicado de manera tan clara, me atrevo a decirle así. Pero una de las cosas que me aconsejaba alguna persona que le mostré el cuento cuando estaba en proceso y le dije, mira, lo que estoy haciendo y bueno, voy a ver lo remato, lo termino. Y él me aconsejaba algunas cosas que no quiero decir qué es lo que me aconsejaba, ¿no? Para no decir que estaba mal o que estaba bien él en sus consejos. Pero se me ocurrió darle la terminación que tiene y yo, más que asociarlo a, al realismo mágico, yo decía, bueno, simple y sencillamente le di una terminación fantástica, ¿no? Que no sé si guste al público o no, porque termina con en acciones que se dan en esas famosas festividades de Tepoztlán, que la hacen a base de los chinelos, los personajes que tú seguramente y todo el mundo conoce. Entonces, donde aparecen las mujeres que se escaparon de ese pueblo, que abandonaron ese pueblo en una diáspora y que van a los bosques y todo parecía más o menos ajustado a la realidad, pero ya después la terminación del, del cuento, a mí se me hacía muy fantástica. Le di una terminación fantástica, pero yo mismo me cuestionaba y decía, se me hace que se me pasó la mano, ¿no? Pero bueno, si ahora lo ubicamos en el realismo mágico, pues a lo mejor sí, es decir, sí tiene relación con eso, pero créemelo, sinceramente no lo hice, digamos que fue una influencia inconsciente que recibí, no lo hice pensando en voy a hacer este cuento, voy a rematar este cuento a la manera de un García Márquez, ¿no? Una cosa así por el estilo. Entonces, bueno, si consideras tú que eres tan conocedor de la literatura, bueno, lo acepto. A lo Bueno, mejor es sí. un poco lo que dice Alexis Márquez, la diferencia, por ejemplo, entre lo real maravilloso de un Alejo Carpentier, que serían los actos de fe colectiva, o la milagrería, por ejemplo, que encontramos en los pueblos, la aparición de algún santo que está muy vinculado con la leyenda,
que está muy vinculado con los actos de fe. Si comparamos esa concepción de ver lo fantástico en la realidad, sí, que emerge de la realidad misma, la comparamos con otros cuentos en los que lo fantástico proviene de la imaginación del autor, pero se inserta en los contornos reales, en los contornos del realismo, ¿sí? Y de repente aparece algo sorpresivo y se toma con naturalidad, con toda la naturalidad, pues sí, yo le encuentro cierta asociación o cierta semejanza a lo que se haya solido llamar así, aunque bueno, es muy cuestionable, como dices, porque bueno, finalmente los límites entre la literatura fantástica y el realismo mágico a veces como que se difuminan un poco. Habría que determinarlos con mucho mayor precisión, pero poco lo que dice este crítico Alexis Márquez es eso, que la imaginación se impone, el autor impone su imaginación en la realidad, en los mismos contornos reales. Digamos que todo parece con un realismo tradicional, podríamos decir, y de repente emerge un suceso o emerge o surge un acontecimiento que es de cierto modo incomprensible, pero que se toma con toda la naturalidad, como que fuera parte ya del pueblo ese o de la comarca. Y Así es. por cierto, ¿qué autores conscientemente, porque bueno, influencias inconscientes pues son todas, ¿verdad? Se habla de la transtextualidad. A veces no sabemos ni siquiera nuestras propias influencias cuando publicamos un cuento, una novela. Ya vienen los críticos y empiezan a asociar y a veces establecen juicios de modo comparativo. Pero conscientemente, ¿qué autores te han marcado más a lo largo de tu vida lectora? Bueno, en primer lugar, muy de los primeros que realmente me marcaron, que, que me conmovieron, que me hicieron desear escribir algún día, ponerme así en la tesitura de escribir algún día, es Martín Luis Guzmán. No, no solamente en el aspecto histórico, sino también en el aspecto así de novelístico, ¿no? Luego, por supuesto, García Márquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, que me encanta. Yo creo que esas influencias, de alguna manera, pues consciente o inconscientemente, te van marcando, te van estimulando, van despertando tu gusto primero por la lectura y después por la escritura, ¿no? Entonces, también el mismo Borges, y otros autores latinoamericanos, ¿no? Sobre todo Claro, claro, claro. Los clásicos, vaya, los clásicos. de la literatura hispanoamericana. Así Y es. pasemos a tu otro libro, tiene que ver con el Así tren. es, así es. Y, Efectivamente, no, el título es una onomatopeya y está en una base tiene una base muy real. Ese cuento surge de ese cuentito infantil, surge primero como una especie de poema, pero basado en una experiencia real. Yo hice un viaje con mis dos hijos cuando eran pequeños, y entre Hermosillo y Nogales, Sonora. Y siempre íbamos en coche, íbamos en autobús, y un día les dije, ¿por qué no nos vamos en tren? Sí, y nos fuimos en tren. Y ellos iban emocionadísimos porque iban en tren. Y por ahí los saqué a esos espacios donde se escucha el tren realmente, ¿no? Ellos desarrollaron esa onomatopeya, ¿no? Empezaron a jugar con esos sonidos, push, push, chiqui, chiqui, push, push, chiqui, chiqui. Entonces, cuando yo tuve que hacer un cuento en literatura infantil sobre trenes, sobre abuelos, sobre valores,
Entonces me ocurrió tomar esa onomatopeya y tomar como base esa experiencia y lo desarrollé primero como un poemita y después lo hice pues un cuentito, ¿no? Un pequeño cuento, pero después todavía avancé un poco más. Dije yo, bueno, ¿por qué no hacemos una animación? Y le hice una animación. Sí, sí que Y así nació. se presta En eso, ¿verdad? Ujú. ¿Perdón? Se presta el cuento, se presta mucho a la animación. Así es, sí. Ujú. Y es un libro divertido. ¿A qué atribuyes esa buena recepción, sobre todo por parte del público infantil? Porque ha tenido buena acogida el libro. Sí, mira, yo creo que sí le llegué a las fibras infantiles, ¿no? Con este cuentito, pero también a los papás me han dicho algunas cosas interesantes. Los papás que los han leído con los hijos, con los niños, me han dicho, nos gusta mucho que a los niños les gusten, valga la redundancia, porque además, dicen, no tiene violencia. Es un libro muy sano, digo, es un cuento muy sano, es un cuentito muy sano, no tiene violencia y resalta un valor, el amor a los abuelos, ¿no? Que, que esto es muy estimable entre las familias. Todos quisiéramos que los hijos amen a sus abuelos y de hecho los hijos, los nietos aman a sus abuelos, ¿no? Yo A me veces acuerdo, los abuelos se vuelven padres de los hijos. y a veces yo recuerdo cómo amé a mis abuelas, a mis abuelos, ¿no? Y realmente hasta descubrí que no fui tan consciente como debía haber sido, que hubiera gustado haberlos conservado más tiempo para haberlos valorado más todavía, valorado ese amor por ellos, ¿no? Entonces, creo yo que ahí está precisamente en este cuento, en este pequeño cuento, que es muy breve, como tú lo viste, el valor está en que toca esa fibra sensible que une a los padres, a los hijos y a los abuelos, ¿no? Ujú. Bien. Entonces Y pienso bueno, que por eso ha gustado. sabemos que el concepto de niñez ha cambiado considerablemente. Sigue cambiando, de hecho. Hoy Claro, se habla más bien de infancias y sí, no de infancia, no de una infancia. No es lo mismo la infancia en un ámbito impregnado por la superstición y la falta de educación, por ejemplo, que la infancia en un ámbito culto y educado. Tampoco es igual la infancia en un ámbito rural que en un ámbito urbano. Y dentro de la urbe, pues hay muchas posibilidades dependiendo de la escuela. ¿En qué infancia pensaste al escribir esta obra? pues yo creo que si tomamos esta misma clasificación que tú haces o esta revisión de las diversas infancias, pues creo que esto lo estuve yo escribiendo pensando en una infancia pues de niños clase medieros bajos, ¿no? De la baja clase media, ¿no? Pero también con una cierta vinculación con la infancia campesina rural, ¿no? Porque por mis propios orígenes y que de alguna manera también ellos conocieron, ¿no? Conocieron sus abuelos, ahorita hablamos de que fueron a visitar a sus abuelos que vivían en Nogales, pero eh, también conocieron de dónde venían sus abuelos, que habían surgido de un pueblo y que tenían allá eh, parientes en esos pueblos, que vivían en el ambiente rural del norte, pero, o sea, digamos, combinan esos ambientes, ¿no? Esa infancia, creo que es una especie de infancia un tanto que está vinculada a esos ambientes, ¿no? Probablemente podríamos hablar de una infancia transitoria o en transición o en tránsito de esos espacios pueblerinos a los espacios citadinos, porque ya para entonces mis hijos vivían en la capital del estado, ¿no? En Hermosillo,
y, pero sus abuelos, aunque vivían también en otra ciudad no menor o no una pequeña ciudad, sino que ya era una gran ciudad, pero una ciudad mediana, pero procedían de un ambiente pueblerino, ¿no? Muy bien. Así es. Y dices que este libro está dirigido a una niñez entre 2 y 6 años. ¿Qué diferencias Sí, encuentras entre la sí. escritura para estas edades y, por ejemplo, la que emplearías para niños de, digamos, de 7 a 11 años o no sé? ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿en qué criterio te fundamentaste para decir que es de 2 a 6 años de edad? Eh, Mira, sinceramente, esto me lo dio la experiencia misma, pues, de, eh, me la dieron los mismos niños, a los niños que les ha gustado, ¿no? Tú hablabas de diferentes infancias que hay y que ha cambiado el concepto de infancia, que se habla de diferentes infancias. Entonces, yo lo he mostrado a niños de 4 a 6 años y les ha gustado. ¿Cómo lo he percibido? Lo he percibido porque cuando se los leen los papás, sobre todo lo que es la animación, los niños se ponen a bailar o se ponen a cantar o lo repiten después o cuando me han visto a mí y me asocian con el cuento, eh, eh, empiezan a push, push, chiqui, chiqui, push, push, chiqui, chiqui. Sí. Eso por un lado, pero eso en los términos, pensando en el límite superior, ¿no? De los 6 años más o menos, 6, 7 años. Pero hacia abajo solamente me lo dieron niños pequeños. Yo no creía que a esos niños les pudiera interesar. No, pues resulta de que hay niños de 2 o 3 años que han pedido a sus padres que se los repitan, que les vuelvan a leer el libro, ¿no? Les insinúan que quieren que los lean, y dicho por los propios padres. O sea, no tengo ningún elemento teórico no tuve ningún elemento teórico para decir, de tal a tal año va a ser esto. No, ellos mismos fueron los que dijeron, ¿no? De aquí hasta acá. Sí, Sí, qué interesante, qué bien que tengas esa experiencia directa con los sí, lectores, ¿verdad? Y así aquí es. también, bueno, es un libro muy bellamente ilustrado, como podemos ver. Estas ilustraciones, ¿quién hizo los dibujos? ¿Fue la diseñadora gráfica Renata Galindo Prieto? Sí, efectivamente, ella fue. Claro, Ujú. algunas ideas yo las di. En primer lugar, yo les señalé, bueno, primero quiero que esos niños sean muy latinoamericanos, muy mexicanos, más que latinoamericanos, muy mexicanos, en donde se vea la variedad, ¿no? Niños morenos y niños más blanquitos, más claros. Y bueno, creo que la diseñadora entendió, y bueno, se trataba de dos personajes, pues en realidad no puedo negarlo, son mis dos hijos, ¿no? Pequeños, Ujú. cuando eran pequeños, ¿no? Pues te felicito mucho por estas pequeñas obras de arte, los dos libros de los que hablamos hoy. Pues, Austreberto, te agradezco nuevamente tu presencia y te deseo mucho éxito en tus próximos proyectos. Sí, pues yo te agradezco también muchísimo más por haberme dado esta oportunidad de expresar estos puntos de vista y que hablemos de mis libros, que son como los hijos también, Sí, que los amo mucho, y pues y sobre todo que hayas tenido tú el interés que hayas estado dispuesto a darme esta oportunidad, reconociendo tu capacidad, ¿no? Y tu, tu valía. Yo sé que eres un maestro muy reconocido. Te conocen, por ejemplo, allá en Morelos, en Cuernavaca, te conocen y dicen, ah, sí, claro, conocemos al maestro Juan Antonio y conocen tus libros. Por cierto,
muy buenos tus libros. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Roberto. Y estas están en la editorial, estos dos libros, la editorial, bueno, dice Innovación Editorial Lagares, ¿verdad? El de Alrededor del Cenit. Somos socios dos editoriales, Lagares y Primate Pensante. Primate Pensante. Sí, así es. Muy bien. En los dos casos, ¿no? Tanto Muy Chiqui Chic como en Alrededor del Cenit, somos socios estas dos editoriales. Perfecto. Así es. Muchas gracias a Austreberto Miquirray y muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por mirarnos y por escucharnos. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho, comenten, pongan sus opiniones, díganos lo que para ustedes es la literatura infantil, qué características debe tener la literatura infantil, qué propiedades debe tener, si debe realmente proporcionar ciertos valores a los niños y qué valores proporcionar. En fin, hay mucho por comentar, por platicar sobre estas obras. Gracias a Austreberto, gracias a todos y nos veremos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ti, Juan Antonio. Te invito a suscribirte